la presentación. Ah, ya está. Bien. Corina es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Austral, es profesora adjunta de Dermatología de la Facultad de Ciencias Biomédicas en la misma universidad, es magíster en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas y presidente del Comité Institucional de Evaluación de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Muchísimas gracias. Gracias, Corina. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Lo que quiero es contarles un poco algunos de los dilemas éticos que podemos tener en el comité. El Comité Institucional de Evaluación es el comité que recibe todos los protocolos de investigación que se realizan en el ámbito de la Universidad Austral. Pueden ser farmacológicos o no farmacológicos. Y nosotros somos un grupo de médicos, de abogados, de personas de la comunidad, que nos reunimos y evaluamos metodológicamente y éticamente si esos protocolos que van a involucrar a seres humanos deben ser realizados o no. Con respecto al dolor puntualmente, querría empezar por contarles esto. Tengamos en cuenta que hay 5 billones de personas que viven en países con poco o nulo acceso al tratamiento adecuado del dolor moderado a severo, según la Organización Mundial de la Salud. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿es necesario hacer investigación en dolor? Claramente sí. Porque si hay tanta gente que no tiene un acceso adecuado, eso por supuesto es multifactorial. Pero una de las causas es porque hay conocimiento que falta. Conocimiento adecuado que falta. Entonces, lo que nosotros como comité tenemos que hacer es buscar un equilibrio entre la necesidad de obtener conocimiento, que sea a través de una metodología que obtenga evidencia sólida, o sea, que es la investigación científica, que es la mejor manera de tener datos válidos, fidedignos y útiles. Entre eso y la protección de las personas que van a participar en esos protocolos de investigación. Ese es nuestro trabajo, buscar ese equilibrio. Entonces nosotros sabemos que hay un manejo inadecuado del dolor en la mayor parte del mundo, que por lo tanto se requiere tener conocimiento nuevo y por lo tanto es necesario realizar investigación. Partimos de eso y tengamos en cuenta que después de la investigación básica siempre vamos a tener que involucrar a seres humanos. Entonces, cuando Mariano me invitó a compartir con ustedes un poco de lo que a veces nos pasa, pensé en 2 puntos. Uno es, porque hay mucho que se podría decir sobre esto, pero ¿es ético investigar con personas que están con dolor? Todo lo que hemos escuchado recién, la verdad que preocupa, ¿no es cierto? O sea, es lógico que tengamos pacientes en esa situación bajo protocolos de investigación, por ejemplo, con drogas que no sabemos si van a servir, no sabemos si van a ser seguras, si son mejores que lo que hay. Entonces, un dilema podría ser, ¿es ético investigar con personas que están con dolor? Y el segundo punto que me parece interesante quizás discutir con ustedes ¿es ético provocar dolor para investigar? Porque muchas de las tratamientos del dolor son procedimientos invasivos. Entonces, ¿cómo se investiga en ese caso? Entonces, bueno, espero que a ustedes les resulte interesante, como a mí, pensar en estas 2 situaciones que no son menores. Entonces, les traigo un caso para que pensemos. Esto es un protocolo sencillo que los autores dicen, ¿debería el IRB, o sea el comité como el nuestro, aprobar este estudio? Este es un estudio que trata de evaluar la eficacia de la leche materna y el azúcar, o sea la solución azucarada, como analgesia para el dolor por procedimientos en neonatos. Los neonatos en las unidades de cuidados intensivos sufren muchos procedimientos que son dolorosos. Y hay mucho desconocimiento sobre el dolor neonatal, o sea, hay mucho por investigar en ese sentido. Entonces plantearon hacer este estudio. Se reclutarán 150 neonatos de término y se les dará minutos antes del procedimiento, a través de una jeringa, por supuesto sin aguja, apoyado en la lengua. En el primer grupo, 2 mililitros de leche materna.
En el grupo 2, 2 mililitros de solución azucarada y en el grupo 3, 2 mililitros de agua destilada. ¿Sí? Por eso dice, ¿debería el IRB aprobar este estudio randomizado controlado con placebo para analgesia para el dolor de los procedimientos en neonatos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como comité? ¿Permitir esto o no? O sea, partamos que lo que les dije antes, ¿es necesario tener más conocimiento? Indudablemente sí. O sea, algo hay que hacer. Si uno tiene evidencia clara de que alguno de los dos procedimientos que no son enlace producen analgesia, que es todo un tema, porque es un conocimiento más empírico que real científico, porque falta comprobación en ese sentido. Entonces uno podría decir que sí, porque no es que está privando a alguien de una terapia que realmente es analgésica. Ahí sería, digamos, quizá aceptable. Si no tuviera evidencia fuerte de que las sustancias azucaradas en la leche materna no son analgésicas, realmente ahí ya cabe comparar una con la otra, pero no privar al neonato de algo que uno piensa que es beneficioso, ¿no? Por ahí la distinción está en el conocimiento previo del efecto analgésico real de las otras dos sustancias. Exacto, en todo eso está todo lo que uno debería evaluar, en todo eso. Muy interesante. Partamos a ver por qué los ensayos clínicos usan una rama placebo. O sea, ¿por qué se usa una rama placebo? Es el estudio con mayor evidencia científica. Es lo que más puede demostrar si algo es eficaz o no es eficaz. ¿Sí? Requiere un menor tamaño muestral. ¿Y eso qué importancia tiene? Muchos bioeticistas dicen que si yo estoy utilizando una droga que no sé sus efectos claramente, si yo utilizo un tamaño de muestra menor, estoy exponiendo a menor gente a algo que quizás no le sirva. Ese sería el argumento de por qué es importante un tamaño de muestra menor. ¿Sí? Utilizamos menos recursos económicos, que todos sabemos que en muchísimas partes del mundo son escasos para la salud. Y muchos argumentan que más rápidamente en estos estudios, donde hay evidencia más rápidamente podemos ayudar a las personas en esa situación. Entonces, esos serían argumentos a favor de la utilización de una rama placebo. Ahora, lo que él dijo es muy interesante porque es todo el análisis que uno debería hacer para ver qué hace con respecto a este estudio. Por ejemplo, tratamientos actuales. ¿Qué evidencia existe sobre la eficacia y la seguridad de los tratamientos actuales? Lo que dijo él. Sabemos sin la menor duda que el uso de leche materna o de solución azucarada disminuye el dolor en los neonatos. ¿O hay dudas al respecto? Eso es un tema a considerar. Si uno tuviera mucha duda, pareciera que no es correcto someter al grupo placebo a tener dolor en el procedimiento. Pero no es lo único que se tiene que tener en cuenta. Esto, el Clinical Equipoise, es lo que se le llama la incertidumbre clínica o incertidumbre terapéutica. ¿Hay incertidumbre sobre si la intervención en estudio es mejor que la existente? Muchas veces van a ver que hay ensayos clínicos donde se le dice muchas veces yo también o me too, o sea, yo ya sé que las estatinas bajan el colesterol, que no sé, la rosuvastatina baja los niveles de colesterol, pero hay otro laboratorio que quiere tener su rosuvastatina y entonces la evalúa. En realidad, ¿es ético hacer eso? En principio, por este concepto no hay duda. No hay incertidumbre en la comunidad médica de que la estatina baja el nivel de colesterol. Por lo tanto, no hace falta volverlo a probar, por lo tanto, no es ético dejar un grupo de personas con hipercolesterolemia sin tratamiento. Ese es el concepto de incertidumbre terapéutica. Otro punto a tener en cuenta es
la información que esperamos obtener de ese estudio. ¿Hay información relevante que nos pueda aportar? ¿Este estudio responderá a alguna pregunta de investigación no resuelta? ¿Qué agregará a lo que ya se sabe? Si no me va a agregar nada, no tiene ningún sentido y no es ético. Ahora, si hay preguntas no respondidas adecuadamente, y ahora vamos a ver, bueno, podríamos considerarlo correcto. Y esto es muy importante, el estándar de cuidado. ¿Cuál es el estándar de cuidado del dolor en los neonatos en las unidades de cuidados intensivos neonatales para procedimientos menores? Como le decimos cuando le punzan el talón, cuando le hacen una venopunción, ¿sí? No estamos hablando de procesos invasivos más importantes. ¿Cuál es el estándar de cuidado? ¿Les dan algo? ¿No les dan nada? Y por lo tanto, esto va con el último punto, es ¿cuál es el nivel de dolor adicional al del cuidado asistencial habitual que tendrán los pacientes en la rama con placebo? ¿Sí? O yo los estoy, a los del grupo placebo yo los estoy dejando en la misma situación que si no estuvieran en un ensayo clínico. O les estoy poniendo un riesgo adicional. ¿Sí? Bueno, según estas dos revisiones sistemáticas, no hay incertidumbre terapéutica. Ya se ha visto, sin mayor duda, que tanto el usar leche materna como usar soluciones azucaradas reducen el dolor para procedimientos en neonatos. Por lo tanto, el punto de ¿hay incertidumbre terapéutica que justifique tener un grupo control? No. Sin embargo, y es lo que él marcó muy correctamente, no hay. Pero hay gaps en el conocimiento sobre el dolor neonatal. Esta solución azucarada, no se conoce cuánto hay que darle. Yo les puse un ejemplo que es muy sencillo. Ustedes esto lo traspolan a cualquier ensayo clínico, ¿sí? Esto porque es muy, muy simple. No se conoce la interacción del azúcar con otras intervenciones que hacemos para prevenir el dolor para otros procedimientos que a veces estos neonatos tienen. O no se conoce, o sea, si bien se sabe cómo alivia el dolor, no se sabe cómo. O sea, en definitiva, hay algunas preguntas que no están respondidas, que era parte de lo que decíamos que hay que considerar. Cuando decíamos el estándar de cuidado, lo que se ve en las publicaciones es que en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales, para ese tipo de procedimientos, el estándar de cuidado es ningún tratamiento. O sea, lo que podemos decir es que el grupo control con placebo no estaría recibiendo algo menor que el cuidado que tendrían fuera de un ensayo clínico. Y entonces podríamos decir que sería aceptable desde ese punto de vista. Y por último, la evaluación de riesgo adicional. Siempre cuando en la evaluación de un protocolo de investigación tenemos que evaluar el riesgo adicional, siempre estamos hablando del riesgo atribuible al estar dentro de un protocolo de investigación, no el que sería lo mismo estar o no estar en un estudio de investigación. ¿Sí? Entonces, lo que se puede argumentar en el estudio que estamos evaluando es: este estudio no daría un riesgo serio ni irreversible. Estamos hablando de, por ejemplo, hacerle una punción en el talón para hacerle el estudio de endocrinología. ¿Sí? No es ni serio ni irreversible. Muchos de estos procedimientos se realizan en el contexto de la práctica habitual, lo que dijimos antes, o sea, no es algo adicional. Y por último, dentro de lo que se evalúa en los protocolos de investigación es lo que consideraríamos un procedimiento de riesgo mínimo, o sea, no es mucho más que lo que recibirían fuera del estudio. Entonces, esta es la forma que el comité, yo traté de resumirles cómo deberíamos evaluar un estudio con placebo. Muy sencillamente, ¿qué cosas hay que evaluar? Porque si uno se pone digamos, de un extremo, decir, no, la rama placebo siempre es no ética, no se debería hacer, bueno, mucha investigación clínica quedaría paralizada. Y ahí
estamos en un problema. Y si no evaluamos todo lo demás, podemos estar no protegiendo a un grupo de pacientes que no tienen por qué, y además consideremos que los neonatos son población considerada vulnerable, porque no tienen la capacidad de consentir, decir yo quiero o no quiero participar de esto. Bien, ¿qué dice Helsinki? Todos conocerán la Declaración de Helsinki, es uno de los documentos más importantes en ética de la investigación científica, fue creado en 1964 y como todos los documentos, o prácticamente todos los documentos de ética de la investigación, fueron elaborados posteriores a escándalos serios relacionados con procedimientos no éticos en la investigación clínica. Helsinki 1964 no fue la excepción. Tuvo varias modificaciones, la última es 2013. ¿Y qué dice sobre el grupo placebo? Dice, el grupo control debe recibir la mejor intervención probada. O sea, nos da poco margen, pero dice, excepto, y pone 3 situaciones. Cuando hay razones metodológicas, científicas y apremiantes, cuando el uso de este comparador es necesario para determinar eficacia y seguridad de la nueva intervención, pero esto es muy importante, no habrá riesgos adicionales, efectos adversos graves o irreversibles por no usar la intervención probada. ¿Sí? O sea, en las distintas modificaciones de Helsinki, el que le interese el tema, van a ver que hay momentos que es muy abierto, hay momentos que cierra completamente y de hecho en Estados Unidos muchos de los grupos investigadores deciden en una de las actualizaciones no adherir más porque cierra completamente la posibilidad de usar grupos placebo y en este caso lo abre a estas situaciones. Ahora, tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Fíjense acá, este artículo que analizó 98 artículos publicados en 49 revistas científicas sobre la investigación en dolor neonatal, mostró que en el 75% de los estudios los neonatos sufrieron dolor durante la investigación por el uso de placebo, ningún tratamiento o manejo inadecuado del dolor por uso de técnicas de menor eficacia. ¿Sí? O sea, todo hay que tener en cuenta. Cuando uno está evaluando, tiene que tener muy claro qué es lo que le va a ocurrir o qué le puede ocurrir a ese grupo que no está recibiendo o una droga existente o un procedimiento existente o el que está en estudio. Bien, el informe Belmont es otro de los documentos relevantes de la ética de la investigación que fue elaborado en 1979 como respuesta a lo que fue el estudio de sífilis de Tuskegee, que pienso que la mayoría lo conocerán, y para el que no lo conoce, desde 1932 a 1972, en Alabama, en un lugar que se llama Tuskegee, en Alabama, en Estados Unidos, médicos muy prestigiosos, a través de fondos federales, estuvieron siguiendo durante 40 años la evolución natural de la sífilis sin tratar a los pacientes. ¿Sí? Y paró en el 72 porque una periodista supo por una denuncia anónima que esto estaba ocurriendo. A partir de eso se elaboró este informe que básicamente es muy extenso, pero dice que hay 3 principios básicos que hay que tener en cuenta. Uno es el respeto por las personas, uno es el de beneficencia y uno es el de justicia, que tiene que ver con la distribución justa de cargas y beneficios en los participantes. Ahora, si bien Belmont no habla del principio de no maleficencia, habla del principio de beneficencia, está muy relacionado este otro principio que algunos autores que participaron en la elaboración de Belmont después publican, o antes, que es el principio de no maleficencia, que en investigación se dice que es el principio más importante de todos, porque muchas veces un principio colisiona con otro cuando evaluamos, pero siempre decimos que si uno colisiona con el otro, siempre la prioridad es el de no maleficencia, es no dañar a los participantes. Entonces, ¿qué hacemos
cuando es necesario, porque hasta acá vimos qué pasa cuando investigamos con personas con dolor y no les damos tratamiento, que era el primer dilema ético. Y el segundo era, ¿qué pasa si necesitamos provocar dolor para investigar? ¿Cómo investigamos procedimientos, por ejemplo, invasivos? Y acá hay un ejemplo. Este trabajo evaluó el uso de placebos invasivos, porque lo que querían era evaluar procedimientos anestésicos invasivos, ¿sí? En este estudio los autores elaboraron una escala para ver el daño y, como verán acá, el valor 3 o 4 era moderado o severo, miren, neuropraxia, ceguera, neumotórax, laceración hepática, que era el tipo de riesgo que corrieron todos aquellos que recibieron intervenciones en grupo control. Y el resultado fue que en 31 de los 59 ensayos clínicos aleatorizados evaluados, que involucró 919 pacientes, o sea, 919 pacientes, de los cuales 183 eran niños, el 52% tuvieron riesgo de daño serio o irreversible por participar en el grupo control. Así que hay que tener cuidado. Entonces, lo que uno tiene que pensar es necesaria la investigación, pero ¿debería el bien común a la sociedad, a los futuros pacientes, estar por arriba de la protección del bienestar del sujeto de investigación, de la persona que participa? Entonces, bueno, Helsinki dice, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. ¿Sí? Esto es fácil decirlo, muchas veces pensemos en estudios con vacunas que pueden prevenir montones de muertes o de enfermedades graves, donde quizás se toman muestras pequeñas que se ponen en riesgo. Entonces uno dice, podríamos salvar a montones de, no sé, miles de millones de personas. Sin embargo, hay que pensar si esa persona individual nosotros tenemos que cuidarla más que el conocimiento que queremos obtener. Y la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, en la Declaración de Montreal de 2010, dijo claramente, el manejo del dolor es un derecho humano. Y esto es muy importante porque dice que toda persona tiene derecho a un tratamiento adecuado de su dolor por médicos competentes y que haya políticas públicas que incentiven la investigación en dolor. Entonces, ¿cómo ponemos esto al voluntario en el grupo placebo que está con dolor? Y cuando hablamos de gente con dolor, hablamos de vulnerabilidad, básicamente. Y el principio de respeto por las personas habla de dos cosas, que debemos respetar la autonomía, que es la capacidad de decidir sobre uno mismo, decidir lo que uno cree que es lo mejor para sí, para lo cual tiene que poder hacer un adecuado análisis de las circunstancias, y aquellos que por alguna razón han perdido cierta autonomía, cierta capacidad de proteger los propios intereses, llamados poblaciones vulnerables, debemos darles una protección adicional. Y eso es, si vamos a respetar la autonomía, eso es a través de un consentimiento informado, válido. Nosotros desde el comité hemos hecho distintos estudios para evaluar cuán válidos son los consentimientos. Por ejemplo, una vez yo presencié la toma de consentimiento en un estudio fase 1 con voluntarios sanos, que los entrevistaba al salir de la toma de consentimiento preguntándoles, o sea, era una droga para la hiperplasia prostática, el riesgo no era alto, eran voluntarios sanos, claramente, o sea, porque se dice mucho que por altruismo, no, la gente lo hace por el dinero, digamos, en general. Entonces, yo los entrevistaba cuando salían y les preguntaba qué es lo que iban a hacer, qué riesgo tenían y por qué aceptaban. Claramente no tenían muy claro qué droga era, no tenían muy claro por qué participaban, no tenían muy claro cuáles eran los riesgos y todos participaban por el dinero.
¿sí? Y fui a averiguar y en los distintos fase 1 es frecuente que tengamos las mismas personas que van rotando, ¿sí? Por cuestiones económicas. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo de tener cuidado en eso. Entonces, consentimiento informado válido es consentimiento informado, uy, qué mal me quedó, informado, o sea, con información correcta, adecuada, que se pueda comprender, que sea la necesaria para que pueda hacer una evaluación. Libre, o sea, quien está con dolor, quien está desesperado porque no tiene una respuesta a lo que le está ocurriendo, no es muy libre. Su voluntariedad para consentir está comprometida porque está en la búsqueda de algo que le dé alguna solución que no sabemos si se la va a dar. A eso se refiere libertad. Libertad es que no haya un fraude, que no haya engaño, que no haya incentivos indebidos, dinero, por ejemplo, influencia indebida. Es el caso de cuando le decimos a un alumno que se saque sangre porque necesitamos y el alumno se lo saca porque tiene miedo de no aprobar, por ejemplo. Bueno, hay montones de ejemplos de a qué se refiere la pérdida de libertad para decidir. Y después la capacidad de comprensión, perdón por esto, la capacidad de comprensión, el paciente que está con dolor, puede ser un paciente con un dolor leve, puede ser un paciente que ha perdido, digamos, su conciencia en parte por la medicación que toma. Bueno, su capacidad de comprensión puede estar comprometida. Y después la capacidad legal. Hay pacientes que por edad, digamos, por enfermedad avanzada, pueden no tener una capacidad legal de consentir, y tiene que ser a través de representantes legales. Y esto es muy importante, que es el error terapéutico del paciente gravemente enfermo, el muy sufriente. El error terapéutico compromete estas tres situaciones. Uno es la confusión terapéutica. Es el paciente al que se le ofrece participar en un estudio de investigación, pero no tiene claro que estamos evaluando una droga de la cual no sabemos si finalmente vamos a decidir que es eficaz y segura para una situación como la de él. O sea, confunde y piensa que es la mejor opción que tiene. O sea, confunde investigación con asistencia médica. Eso es confusión terapéutica, que es lo más común. Nosotros hicimos un estudio de investigación con pacientes y familiares que están en cuidados paliativos. Y esto fue una respuesta muy frecuente. Participo porque creo que esto es lo mejor para mí, porque esto me va a ayudar en lo que tengo. Esto hay que tener mucho cuidado, porque el paciente puede tener esperanza, que es otra cosa, pero no confundirse creyendo que eso le va a dar una solución, que lo están tratando sabiendo que eso sirve. Estamos investigando, eso tiene que tener claro. Lo otro es la mala estimación terapéutica. Es aquel que por el deseo de participar, porque quiere intentar algo más, subestima los riesgos y sobreestima los beneficios de la investigación. También ahí va a haber comprometida su voluntariedad de participar. Y por último es el optimismo no realista. Es aquel que cree que está muchísimo mejor de lo que está y con lo que se le va a dar va a estar bárbaro. Bueno, todo eso lleva a error terapéutico que compromete la voluntariedad del consentimiento informado. Por lo tanto, hay mucho más que podríamos decir sobre los dilemas éticos en investigación en dolor, pero me pareció que quizás estas dos cosas eran ejemplos muy claros de cuán difícil puede ser, porque claramente investigación hay que hacer. Investigación implica la participación de seres humanos en alguna instancia y en algún momento quizás se necesita no solamente dejar a un grupo sin un tratamiento, sino que hasta provocar de alguna manera en lo que a dolor se refiere. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si decimos eso es inadmisible, cerramos toda la puerta a la investigación. Pero, por supuesto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, sus mayores dilemas se centran entonces en el grupo control y en la validez del consentimiento, lo que estuvimos viendo. Pero no olvidemos que el alivio del dolor es un derecho humano y estamos hablando de el que participa en el grupo activo y del que participa en el grupo placebo. El derecho humano es de los dos. Y el bienestar del voluntario es prioritario por sobre el conocimiento generalizable que se espera obtener, y eso incluye el grupo control. Porque esto, ¿por qué lo enfatizo tanto? Yo
en tantos años de estar en el comité, es muy común que el énfasis de la protección siempre se esté hablando del grupo activo. Que si la droga es segura, que si la droga esto, que si la droga lo otro, la droga en investigación. Pero cuando estamos protegiendo, protegemos a ellos y protegemos a los otros, ¿sí? Así que bueno,